Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Continuamos con entregas especiales desde Puerto Cortés. Hoy vamos a hablar del éxito del fútbol hondureño, como grandes figuras que nacieron en Puerto Cortés aportaron a la selección de nuestro país y se destacaron en el balompié del primer mundo. No se puede venir a Puerto Cortés sin hablar con uno de los personajes del Club Deportivo Platense, don Edgar Álvarez. ¿Qué tal está? Bienvenido. Gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Puerto Cortés y que podamos platicar un poco de la historia de mi carrera. Edgar, cuéntenos, ahora como director deportivo de Platense, recientemente retirado después de una dilatada carrera futbolística que lo llevó a Uruguay, a Italia, a Rumanía. ¿Qué es de Edgar Álvarez ya aquí en el puerto con esta nueva etapa que le abre su querido Platense? Bueno, primero que todo contento porque quedamos siempre en el ámbito futbolístico y más que todo con Platense. Después estamos trabajando ahí para fortalecer lo que es el equipo, volver a recuperar lo que en un tiempo fue Platense, como lo venimos repitiendo nosotros hace un par de años, darle la oportunidad al jugador joven de que pueda tener minutos en primera división, destacar y por ende, obvio, mejorar su situación económica, ayudar a sus familiares y sobre todo apartar a los jóvenes de lo que son cosas malas de la vida. ¿Cuál es la aspiración que tienen como exfutbolistas ahora de lleno en un nuevo proyecto de un Platense que se ha ido quedando rezagado a nivel de el nivel competitivo que en su momento le hizo volver a figurar dentro de los grandes del balompié hondureño, que incluso ganó campeonatos en Tegucigalpa? Sí, eso es de eso mismo lo que usted dice. Yo creo que usted sabe la historia de Platense. Nosotros pasamos un periodo en el cual Platense peleó constantemente finales, fue subcampeón, quedamos campeones, pero eso lo logramos a base de trabajo, trabajando con la reserva, dándole oportunidad al jugador joven, apoyarlo. Obvio que el jugador joven va a tener algunos errores en los partidos, pero la experiencia la ganan jugando. Eso es lo principal que estamos buscando nosotros, la junta directiva, el cuerpo técnico y mi persona, tratar de volver a Platense eso, el fútbol vistoso que tenía y sobre todo un equipo que anteriormente iba a jugar fuera de casa y jugaba de igual manera como jugaba en casa. Enfrentarse sin miedo, no sin importa miedo, sin ningún miedo. Esa fue siempre dónde se juegue. Sí, así es. Ahora, Edgar, ustedes con la experiencia que tomaron, muchos futbolistas salieron a Uruguay, en su caso estuvo en Peñarol, y luego el gran salto al balompié europeo en Italia. ¿Cómo esa experiencia se puede trasladar a mucho talento futbolístico que lo hay aquí en el país, pero que de pronto se ha ido quedando rezagado y nos muestra ahora muy poca presencia de futbolistas hondureños en las ligas de primer mundo? Platicando con ellos, tratamos de siempre estarles diciendo qué es lo que necesita para poder estar en un fútbol de alto nivel. Lo hace tanto el cuerpo técnico como mi persona. Explicarles de que si no cambiamos la manera de pensar, difícilmente vamos a obtener grandes cosas. Yo siempre les digo que yo me fijé una meta de pequeño, que era jugar en el Barcelona. No lo logré, pero me llevó a llegar a un fútbol como es el fútbol italiano, que es un fútbol bastante importante, jugar un equipo prestigioso como es la Roma, pero todo eso es en base a esfuerzo, a cambiar la manera de pensar, no quejarse por las cosas que le suceden a uno a veces. Tropiezos vas a encontrar porque para llegar al éxito se necesita sufrir mucha disciplina y ser consciente que para ser deportista tiene que tener un cuidado muy especial. En el marco de esa preparación, porque al final eso termina siendo, Edgar, el estudio, ¿qué tanto puede ayudar en ese éxito de los futbolistas? ¿Se está inculcando eso en el fútbol hondureño? Usted vivió en Europa y conoce cómo inculcan en el futbolista incluso el aprender idiomas, que resulta ser fundamental por el tema de la comunicación, que le facilite entenderle a su entrenador qué es lo que quiere con el futbolista. No, el estudio importante. De hecho, nosotros en el periodo que yo estuve en Platense antes de irme,
Nosotros nos daban una beca para poder estudiar y obvio que es importante el estudio. Hace que el futbolista sea más disciplinado, tome mejores decisiones, acate las órdenes que le da el técnico. Yo creo que es importante. Nosotros esperamos volver a hacer eso para poder volver a hacer ese Platense de antes, que ya estamos trabajando en eso. Yo creo que los resultados están viendo porque el equipo al inicio del torneo, yo creo que más bien ha adquirido rápido el concepto que nosotros buscamos de lo que son los jóvenes, y los jugadores de experiencia que quedaron aportan mucho. Entonces yo creo que vamos por buen camino en corto plazo. ¿Qué cuidado debe tener un futbolista, Edgar, para que la fama no se lo coma, para que ese éxito que llega no le termine confundiendo la vida? Porque muchos de los talentos hondureños vienen de zonas humildes, pero cuando llega la riqueza que ahora proporciona para muchos futbolistas de talento esta industria del fútbol, le puede confundir la mente. Sí, es ahí, es otro tema que nosotros tratamos siempre con los jugadores jóvenes, el tema de mantener los pies siempre sobre la tierra. Por ahí juegan un buen torneo y ya creen de que son jugadores ya hechos. Yo les digo a ellos que hay que ser constantes en los partidos y constantes en lo que es el campeonato, y constancia es, por ejemplo, decir, un torneo puede ser que por ahí lo hiciste bien. Yo antes de salir fuera del país jugué 6 torneos, casi 7 torneos, pero los hice todos constantemente. Entonces eso me dio la facilidad a mí para cuando salí fuera del país, tuviera la cantidad de partidos y la experiencia, a pesar de que tenía 23 años, 22 años cuando salí, de poder sobresalir también allá afuera. Entonces, por ahí yo veo que a veces dicen la culpa es de los periodistas porque lo elogian demasiado, pero yo en mis tiempos también me elogiaban, pero uno tiene que tener claras sus ideas, las metas de donde uno quiere llegar, y para eso significa tener los pies sobre la tierra, trabajar y mucha disciplina. En ese momento, por la juventud que de pronto es rebelde, ¿cuáles son los puntos claves que deben observar? Usted ya nos hacía esta exposición de 6 torneos constantes, jugando en un nivel de bueno a excelente, le permite llegar a Uruguay. ¿Qué hacer en este momento con ese futbolista para hacerle ver que debe ir preparado ya para un impacto que le puede terminar siendo fuerte al momento de llegar a un balompié mucho más competitivo que el nuestro? Bueno, yo le pongo a ellos, por ejemplo, los ejemplos de jugadores que estuvieron en Europa y estuvieron por muchos años. El caso de Wilson Palacio, Maynor Figueroa, David Suazo, Rambo de León, que fueron jugadores que se mantuvieron por mucho tiempo. Eso es por la disciplina que tuvieron estos jugadores. Si va a ver los torneos que ellos tuvieron, fueron siempre constantes. Entonces uno siempre les pone ese tipo de ejemplos para que ellos vean de que la constancia en los partidos es importante en los torneos. No es jugar 2 partidos bien y ya creer que ganó todo, sino es mantenerse en todo lo largo del campeonato. Yo cuando le hablo de 6 torneos, le hablo de 6 años que estuve en el equipo antes de irme para afuera, que tuve esa constancia. Entonces ya cuando uno ya tiene esa constancia, entonces uno ya puede decir de que ya empieza a dar sus primeros pininos como futbolista. Y después cuando llegas fuera del país ya no sentís aquella cuestión de que las cosas no te van a salir porque estás seguro de lo que has realizado a lo largo de ese periodo. ¿Pesa la nostalgia? ¿Les ha ocurrido a muchos jugadores? ¿Cómo fue cuando llegó a Uruguay? A Uruguay. No, era un muchacho, 22 años. Fue triste porque yo buscaba siempre cualquier excusa para regresarme. Pero obviamente si trabajamos desde pequeños, que empezamos a la edad de 10, 11 años en Indeport, después pasamos a Fuerzas Básicas, luego a Platense, estuvimos en selecciones, digo, todo el esfuerzo que he hecho, venirlo a votar por la nostalgia, digo, no es posible. ¿Qué extrañaba, Edgar? ¿Qué añoraba? La familia, el mar, la comida, el mar. Sí, pero no es lo mismo como estar en Puerto Cortés. Entonces, cualquier excusa buscaba yo para regresarme, pero al final tomé la determinación que eso es lo que quería yo, salir fuera del país porque había trabajado para eso. No era posible que ya estando allá quisiera venirme. Puede suceder los primeros meses que se siente la nostalgia de la familia, la ciudad donde uno está, pero de a poco va pasando, a medida uno va jugando y va haciendo un buen trabajo, uno ya va olvidando poco a poco eso y le pasa todo. Se fue solo, nadie con Edgar, más que su representante y el consejo permanente. Sí.
quiso tirar la toalla, nos reconoce. En los primeros días. En los primeros días, ¿qué le hizo quedarse? Que dijo no. Luché por triunfar, por ser alguien en la vida, porque me reconozcan en el país y de aquí no me muevo. No, y aparte de eso, yo anteriormente había salido a prueba tres ocasiones, en las cuales no me había quedado. Entonces ya este equipo ya llegué contratado porque obvio ya había jugado con Platense en muchos partidos, ya tenía roce internacional con la selección mayor. Fue difícil, por ahí el primer mes fue lo que más me costó. Ya después cuando empezamos a jugar fue cambiando todo. Encima el periodo que llegué era el invierno. Y un costeño llegar al invierno fue lo más triste para mí que me pudo pasar. Llegó por estos meses, julio, agosto. Que está el invierno, entonces el cambio de la comida, la manera de entrenar, era una cosa totalmente nueva, pero uno tiene una familia aquí que lo está apoyando y una familia por la cual uno vela, entonces eso le da ánimo a uno. Está con nosotros al banquillo en esta entrega desde Puerto Cortés, el exmundialista de Sudáfrica 2010, Edgar Álvarez. Una pausa, en breve continuamos. Yo me quedé muy sorprendido porque Francesco Totti, en ese tiempo que estuve yo, era el capitán, bueno, siempre fue el capitán de la Roma. El eterno capitán de la Roma. Y una persona sencilla, una persona que si estás en dificultad dentro de la cancha te da un apoyo, una mano. Entonces es obvio que el capitán tiene que ser una persona que guíe a los compañeros y en el cual el compañero pueda confiar y sostenerse. Entonces a mí me sorprendió mucho eso porque él en vez de venir y regañarte o decirte algo, te daba ánimo para que pudieras ir adelante, porque en algunos partidos me sucedió a mí y me daba ánimo, o después en la semana me decía que las cosas iban a salir bien. Seguimos con Edgar Álvarez, exfutbolista hondureño, ahora director deportivo de Platense. ¿Cuál es la edad ideal para irse, para intentar triunfar en el fútbol internacional, Edgar? Bueno, yo creo que depende de la capacidad que tiene el jugador, tanto futbolística como mentalmente, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un jugador tenga mucho talento, un equipo le interese y se lo puede llevar, pongámosle 12 años, no hay una edad específica, hay que ver las características del jugador y lo que tan bueno es, y después ver qué tan fuerte mentalmente es. Llegar, y hablábamos de la educación, a un fútbol de primer mundo, para un futbolista al menos, ya siendo bilingüe, y cuando hablamos en ese término es manejando el inglés. ¿Es fundamental, Edgar, por el tema de la comunicación? Sí, influye bastante. A mí lo que me salvó fue que a los equipos que cuando llegué a Italia, el primer año que llegué me tocó estar con David, que estuve en el Cagliari. ¿David lo recomendó en el Cagliari o fue clave junto con su representante para llegar? Sí, David me recomendó y en ese periodo el representante David también era el representante que yo tenía. Pero era Betancourt. Era Betancourt, sí. Eso fue fundamental, la recomendación y el apoyo. Exacto. Fueron duros esos momentos en Europa, aun y cuando tenía el respaldo de David, la adaptación a un fútbol mucho más exigente que el uruguayo. Ya cuando llegué a Italia era menos la cuestión de la que no le hacía falta a la familia, porque había pasado un año fuera del país, que había estado con el Peñarol, y después la adaptación fue un poco más fácil porque la comida casi es la misma, los entrenamientos son parecidos en cuestión de esfuerzo y todo lo demás, y me ayudó mucho porque estaba David, entonces todo se me hizo más fácil, no era como el primer año que salí que me tocó solo, entonces tuve el apoyo de él, los primeros 6 meses estuve viviendo con él, y me encontré que habían argentinos y uruguayos, entonces la comunicación era más fácil. El italiano sí me costó después aprenderlo. ¿Mantiene una buena relación con David? Él se quedó a vivir a Italia. ¿Tienen contactos con la frecuencia que...? Yo creo que con él es el que más contacto tengo yo, con el que más me comunico, porque él fue el que me dio el apoyo el primer año que llegué a Italia, que fue al Cagliari. Estuvimos conviviendo 6 meses.
y siempre estamos ahí en comunicación platicando sobre cómo le va a la carrera de él ahora, la faceta de entrenador, cosa que me alegra mucho a mí porque él es una gran persona y una persona muy profesional. Es un tipo muy humilde, David. Sí. ¿Pensó Edgar Álvarez en quedarse a vivir en Europa como No. muchos futbolistas lo han hecho? No en ningún momento, yo lo paso el peaje y ya me quiero regresar. Usted es porteño, Porteño. al 100. Sí. Edgar, ¿qué visión tienen del futbolista hondureño? Y si nos remontamos a la época en que llegó al Peñarol, en cuanto a la contextura física, a la técnica que desarrollan en Honduras, ¿qué decían de los nuestros? Bueno, en Uruguay ya había estado Tyson Núñez, estuvo también Saúl Martínez, Samuel Caballero. Entonces, como llegó Tyson Núñez, la explosividad que tenía, siempre se esperaba en eso, el jugador hondureño que fuera explosivo, que fuera un jugador que le gustaba mucho el dribbling, y ese tipo de biotipo siempre esperaban ellos. El futbolista rápido. Sí. Los entrenamientos sí son diferentes, de la alimentación. ¿Cómo van adaptando al futbolista que llega de Centroamérica ya a esos niveles? Y luego el gran paso al fútbol europeo. Bueno, la cuestión de la alimentación, uno poco a poco va cambiando los hábitos, porque obviamente que el deportista tiene que comer sano para poder rendir a un 100%. Entonces uno mismo se va dando cuenta de que cambia todo el rendimiento a la hora de los entrenamientos, que son importantes para después realizar los partidos. La cuestión de los entrenamientos por ahí son mucho más exigentes todavía, le exigen mucho más a uno. El método es totalmente diferente, entonces uno poco a poco se va adaptando y con la ayuda que le va dando las personas que están en el equipo hace que uno de a poco vaya entendiendo. Son estrictos en los horarios, cosa que en muchos de nosotros los hondureños no pasa. Sí, a mí me sucedió porque llegaba algunas veces tarde y incluso recibía hasta multas por eso, pero después fuimos cambiando todos esos hábitos, que es lo que buscamos nosotros ahora en esta juventud, para cuando ellos salgan ya se den cuenta, cómo no se encuentren tan sorprendidos como nos tocó a nosotros en la cuestión de entrenamiento. Por eso se les pide que el entrenamiento lo hagan al 100%, que se entreguen al máximo, porque eso le van a exigir cuando salgan afuera. Aparte de eso, acuérdate que jugando en el extranjero hay una competencia que hay que competir los puestos con argentinos, brasileños, uruguayos, jugadores de todas partes del mundo que andan en buen nivel también. Buen punto métodos, asuntos disciplinarios. Me dice que lo multaron. Eso dolía, desde luego. ¿Cómo eran ese tipo de multas? ¿Eran económicas? Sí, económica. ¿Cuál fue la que más le dolió, Edgar? Fue una que... Fue de un viaje que yo vine a Honduras de vacaciones y perdí un vuelo y llegué hasta el día siguiente, el que tenía programado, y me sancionaron bastante fuerte. Eso no fue, es isla, pero sí fue. Estando en Italia fue eso. Sí, estando en Italia, porque yo vine de vacaciones, perdí el vuelo y no llegué en la fecha que era. Cuando se perdían vuelos por partidos de selección, ¿si era diferente? ¿O ahí habían consideraciones? No, con la selección no había ningún tipo de problema. Eso fue yo viniendo de vacaciones acá, y cuando me tuve que ir perdí el vuelo porque llegué tarde al aeropuerto. Entonces no había una justificación, sino fue porque me dormí. ¿Jugaba en qué equipo de Italia? En el Messina. Fue golpe en euros. En euros. ¿Y por qué no dice cuánto fue? Pero sí, le tocó eso. Me dolió. Y de los métodos se entrena diferente a lo que se vive aquí en el diario vivir en Honduras, Edgar. Lo que pasa que por cultura ellos dan siempre el 100%, en todos los entrenamientos no se regalan nada. Entonces nosotros aquí, como dice vulgarmente, estamos acostumbrados a tabanear. Entonces está el preparador físico por el otro lado y ya en vez de dar el pique al 100%, ya lo das a menos. Estás en el gimnasio, en vez de hacer la serie de 15, la haces de 10. Entonces ellos tienen esa cultura de que se entregan al 100%. Obvio, por eso es que después ves los partidos de ellos que son alto nivel y alta intensidad. Ustedes entrenaban, la Roma, que es el equipo top en el que estuvo Edgar Álvarez. ¿Cómo eran los métodos? ¿A qué hora se les citaba? ¿Qué se hace para tener ese rendimiento del cual habla, que difícilmente lo vamos a ver aquí en el fútbol centroamericano, Edgar? Esperemos que con el tiempo se pueda lograr. Nosotros hacíamos en pretemporadas entrenamientos, uno que era por la mañana y otro por la tarde. En la mañana hacíamos lo que era el trabajo
trabajo físico, y en la tarde hacíamos lo que era trabajo táctico. Lo que a mí me gustaba de allá era de que hacías trabajo en pretemporada, tácticos defensivos y ofensivos. O sea que trabajamos toda la pretemporada, movimientos en ofensiva, jugadas, y pasamos 2 meses, y en esos 2 meses pasamos trabajando eso. Obvio que a la hora de llegar al partido ya teníamos mecanizadas todas las jugadas y se nos hacía más fácil jugar de primera, saber dónde estaba ya el compañero. Si le agarraba un compañero, dependiendo cómo estaba perfilado, uno ya sabía qué movimiento hacer. Entonces a veces ves esas jugadas así que salen fáciles porque en pretemporada se entrena mucho y en lo que es la semana. Los entrenamientos en Europa con estaciones mucho más marcadas, es diferente lo que pasa en el invierno frente al verano, por citar lo que tenemos costumbre nosotros los hondureños. ¿O es igual? No, es igual. El trabajo es el mismo. Obvio que al estar el verano, obvio que hay una fatiga más grande, pero para eso está la buena hidratación. ¿Qué entrenador y preparador físico de los muchos que tuvo, jugó en 2 equipos, le sorprendió a Edgar Álvarez y le dejó una enseñanza para siempre, y que hoy como director deportivo de Platense busca inculcarle en los muchachos? Me gustó mucho el método de trabajo de Gianpiero Ventura y Luciano Spalletti. En la Roma. Sí, y Gianpiero Ventura lo tuve en el Pisa y lo tuve en el Bari. Pero como te digo, eran entrenadores que hacían los trabajos en pretemporada, el trabajo táctico defensivo, pero trabajaban mucho en la parte ofensiva, en la generación de la jugada, la formación de jugadas. Entonces, como te dije anteriormente, a la hora de llegar al partido, no es que era obligatorio hacer esa jugada, pero si el equipo te estaba presionando mucho, vos ya sabías cómo tocar de primera, qué movimiento iba a hacer tu compañero, entonces te facilitaba mucho. Por ejemplo, nosotros jugamos, me acuerdo yo que jugamos la primera temporada que estuve con el Bari, con Gianpiero Ventura, jugamos contra el Inter, y en la casa de ellos. El Inter es un equipo fuerte y nosotros éramos un equipo de tabla media. Entonces ahí me di cuenta yo de que trabajar en la pretemporada y en lo largo del campeonato con jugadas ofensivas elaboradas es importante, porque el Inter a nosotros nos presionaba y nosotros salíamos fácilmente con jugadas de primer toque. Entonces eso fue lo que me impactó bastante, porque trabajaban mucho en ese aspecto. O sea, tipos estudiosos, sí, a todo nivel, sí, de piezas por piezas. Exacto. Edgar, y eran técnicos que se molestaban cuando no se aplicaba en la cancha lo que en la semana se enseñaba, cuando llegaban al entretiempo, si no había funcionado lo que habían mandado al futbolista, ¿se notaba en ellos ese malestar? Sí, ¿O son calmos para...? No, se notaba, porque si trabajas en la pretemporada toda esa jugada y la trabajas a lo largo del campeonato y lo trabajas 3 veces a la semana, y después al partido vas a hacer otra cosa, obvio que se molesta, porque es un trabajo que se viene realizando de pretemporada a lo largo del campeonato, y después no realizarlo en los partidos, entonces ¿de qué sirve entrenarlo? O sea que ahí sí se llevaba el regaño, no importara quién fuese. Así es. El reclamo, estos entrenadores de primer mundo, ¿lo hacen individual o el ejemplo es dentro del grupo, para que se entienda que hay una cohesión al momento de atacar o defender? No, obvio que en el transcurso de lo que era el partido y salíamos al entretiempo, obvio que lo tenía que decir enfrente de todos para corregir, más que todo corregir. Y después, en lo que era lo largo de la semana, te llamaban aparte o te hacían ver el video en que estaba fallando, o te lo decían así personalmente. Obvio que en lo que está del partido tenés que decirle para corregirlo inmediatamente en lo que era el partido. La función de los capitanes, ¿cuál fue a nivel de esos grandes clubes? Porque sí hay instrucción de futbolistas líderes dentro de los equipos que tuvo la oportunidad de jugar en Europa, y podemos citar al gran Francesco Totti, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006. Yo siempre he dicho que es un gran ejemplo, tanto como jugador como persona, porque yo cuando llegué ahí me encontré con todas estas figuras, que yo solo estuve un año en Cali, después pasé a la Roma, y encontrarte con eso, que los mirabas aquí por televisión, y después estar jugando a la par de ellos, uno tiene esa expectativa de saber cómo será el modo, el carácter,
Y yo me quedé muy sorprendido porque Francesco Totti, en ese tiempo que estuve yo, era el capitán, bueno, siempre fue el capitán de la Roma. El eterno capitán de la Roma. Capitano, y una persona sencilla, una persona que si estás en dificultad dentro de la cancha te da un apoyo, una mano. Entonces es obvio que el capitán tiene que ser una persona que guíe a los compañeros y en el cual el compañero pueda confiar y sostenerse. Entonces a mí me sorprendió mucho eso porque él en vez de venir y regañarte o decirte algo, te daba ánimos para que pudieras seguir adelante, porque en algunos partidos me sucedió a mí y me daba ánimos, o después en la semana me decía que las cosas iban a salir bien. Entonces creo que ese fue uno de los que más me marcó por la humildad que tenía él y siendo uno de los grandes a nivel mundial. Dentro de esas figuras con las cuales compartió, mencióneme otros futbolistas que le impresionaron por ese desprendimiento. Tomasi, De Rossi, que era con el que más, uno de los que más... que sigue activo, sí, ahora sí, es jugador de Boca. Del Boca, gran jugador. Estaba Tadei, que me daba muy bien con él también, el brasileño. Mexés, Montella, que estuvo en la Roma. Ahora el entrenador de primer nivel. Montella. Y grandes personas, es lo que te digo. Yo pensaba en Cristian Panucci, que era con el que más hablaba yo cuando llegué, porque él hablaba. Había jugado en el Real Madrid también. Sí, estuve con Casano también cuando estuve en la Roma. Y era así como mostraban a Casano, que era un tipo que le gustaba la vida nocturna, lo común de un futbolista desordenado, digamos, ¿o no? Tan desordenado, no, sí era un tipo muy jovial, un tipo que andaba siempre bromeando, andaba de aquí de arriba para abajo, pero muy serio a la hora de entrenar. Está con nosotros esta noche al banquillo el exmundialista de Sudáfrica 2010, Edgar Álvarez. Una pausa, en breve continuamos. Pero ya era quizás orden del grupo. Que nos cortaron para no estar los dos juntos porque muchos molestaban. O sea, puede ser o interpretarse como castigo para Edgar Álvarez. Yo creo que sí, pero de los demás algunos ¿Le sorprendió eso? Sí, me sorprendió porque normalmente a mí me tocaba o con Rambo o me tocaba con él, las habitaciones. Entonces ese día me sorprendió cuando me dijeron que me tocaba solo. ¿Y solo en Sudáfrica le pasó para esto? romper laxos y no ponernos de acuerdo. ¿Solo en Sudáfrica pasó esto? Sí, solo ahí. En Banco de Occidente. Seguimos con Edgar Álvarez al banquillo desde Puerto Cortés. Jugó en 2 equipos a lo largo de su carrera, la mayor parte de ellos en Italia. En Italia, sí. En Italia, uno en Uruguay y el otro en Rumanía. ¿Se queda con cuál? ¿Hay algo especial en alguno de esos equipos o todos le dejaron marcada su vida? Bueno, el Peñarol, uno fue el primer equipo que salí fuera del país. El trato que me dieron fue muy especial. Quedamos campeón con ese equipo. Y después el Cagliari es otro de los equipos porque fue el primer equipo donde llegué yo a Europa, o sea que hay un sentimiento. Y obvio la Roma porque fue el equipo de los más grandes donde estuve yo. Se me dio un buen trato que realmente yo quedé muy satisfecho y muy agradecido y eso fue importante en mi carrera. ¿Mantiene comunicación con algunos futbolistas ahora que este mundo de las redes sociales nos permite el contacto sin frontera alguna? Increíblemente no. Con el único que mantengo contacto fue que mantengo es con uno con el que jugué en el Bari, un argentino, Rivas, que estuvimos ahí en el Bari, con él mantenemos contacto. Después los demás contactos no los perdí y no hemos tenido contacto solo con él. Pero sí el contacto con los seleccionados, con los mundialistas a nivel de país, eso sí se mantiene con algunos. Sí, con ellos sí. Ahí pasamos siempre comunicación con algunos de ellos para ver qué es lo que es de la vida de nosotros, en qué estamos y todo lo demás. Algunos me llaman para felicitarme por el puesto que tengo ahora y ahí mantenemos comunicación con algunos. ¿Era Edgar el que más ambiente ponía en los momentos difíciles a nivel de la selección de Honduras y de los equipos donde jugó? Esto porque aquí en el puerto lo conocen por ser una persona muy jovial, muy amable con el que lo trata, y allá tierra adentro de Urgandillo, ¿sigue siendo así?
No, ahora menos. Es que yo de pequeño era muy hiperactivo y siempre estaba molestando, pero creo que ahora ya a medida va cayendo la edad uno ya se va calmando un poco más. Pero sí era bonito darle un poco de alegría al grupo. Me acuerdo que otro de los con los que pasamos molestando bastante, que estamos muy apesarados, que fue el finado Peri. Walter Julián Sí, Martínez. que tuvimos de compañeros algunas veces en la habitación y éramos de los que más pasábamos ahí sacando de quicio a todos. Pero son cosas que se viven en momentos de tensión a veces en el fútbol y siempre pone una sonrisa. ¿Y qué pasaba? Me dice que compartió habitación con Walter Julián, que recién murió. ¿Cómo era? Porque ahí estaban dos que eran dinamita pura. No, sí, siempre buscábamos la manera de cómo estar molestando, él molestando por un lado y yo por el otro, o sea que manteníamos prácticamente vivo el equipo. Molestando, viendo a ver cómo les sacamos de quicio a todos los compañeros, pero en buena onda, no con el ánimo de crear polémica. ¿En Sudáfrica con quién compartió? ¿O tenían habitación individual? No, en Sudáfrica a mí me tocó solo, no sé por qué. Pero ya tocó. Era quizás orden del grupo. Que nos cortaron para no estar los dos juntos porque muchos molestaban. O sea, puede ser o interpretarse como castigo para Edgar Álvarez. Yo creo que sí, pero de los demás algunos ¿Le sorprendió eso? Sí, me sorprendió porque normalmente a mí me tocaba más serio, era... vamos a ver, los que estábamos en Sudáfrica, vamos a ver cuáles eran, que la verdad que casi todos molestaban. Pero en esos procesos de selección siempre hay algunos, sí, hay unos Edgar, que son más apartados, que no van siempre a la broma y a mantenerse en un ambiente más aparte. El serio, ¿quién era? Estoy queriendo recordar, pero es que era un grupo bastante jovial. No, nunca hubo pleitos, discusiones pesadas. Bueno, discusiones siempre va a haber en un grupo, eso no significa de que sea un caos. Hay intercambio de ideas, de opiniones, pero eso no quita de que se pueda formar un grupo. Es obvio, éramos un grupo de aproximadamente 25 jugadores, no todos se van a llevar de acuerdo. Lo importante es que cuando estás dentro de la cancha tengas el mismo objetivo. Ahora, hubo pleitos por negociar premios, discusiones con los federativos. ¿Pasó eso en algún momento en los grupos en los cuales estuvo Edgar Álvarez? Yo creo que en negociaciones de lo que es cuestión de premios siempre va a haber eso, porque ahí está la oferta y la contraoferta. Pero creo que no pasó a grandes cosas para que hubiera sido tan polémico. Yo creo que fue un periodo que fue bastante tranquilo porque estábamos bien en ese periodo, había muchos jugadores que estaban jugando fuera y hubieron unas que otras cosas, pero nada que fuera tan decir esto es un caos. ¿Les curtió Edgar Álvarez a ustedes que jugaron en grandes escenarios en Europa, el Olímpico de Roma, en San Siro o el Giuseppe Meazza de Milán, el Estadio de Florencia, el nuevo estadio de la Juventus y otros grandes estadios, otros grandes escenarios del mundo? Para cuando llegaron a procesos de aquí a Honduras no había miedo, no había temor, ir al Azteca, ir al estadio de San José, ir a Estados Unidos. Esa es la ventaja que le da el roce internacional a uno, de que como está jugando siempre con estadios llenos, con mucha afición, entonces eso le sirve a uno a la hora después de venir a la selección, que ya no tiene ese pánico escénico de por ejemplo llegar a México y ver aquella gran cantidad de gente, porque uno ya lo ha vivido jugando en esas ligas. Entonces eso es lo que le ayuda cuando uno tiene ese roce internacional para colaborar en la selección y apoyar a los jugadores que nos han salido fuera, para darles el aliento y el impulso de que se puede jugar tranquilamente independientemente del estadio que esté. ¿Qué escenario le impactó? El Olímpico. Con los tifosi ahí, sí. ¿Cómo le decían? ¿A quién? ¿A mí? A Edgar Álvarez. A mí Alvareto. ¿Ese es italiano? Sí. Que era Álvarez, pero Francesco Totti no sé de dónde sacó eso y me empezó a decir Alvareto y Alvareto. Me quedé con eso, sí. ¿Y apodos? Ese era el que me... Ya después cuando pasé a otro equipo que fue al Bari, ahí se me decían la flecha negra.
La Flecha Sí, Negra en el Bari. en el Bari. El Expreso de Roma, ¿hubo algún calificativo por la velocidad en la banda? No, no. Decían de que era muy, muy veloz, sí, pero me quedé con ese apodo de Alvareto porque me lo había dicho el capitán Totti, él era un grande ahí en Roma. ¿Quién era el que más apodos ponía a nivel de la selección? ¿El que era Edgar Álvarez o habían otros? Ahí nos disputábamos con Peri. Peri, Walter Sí. Julián. Si es que éramos dinamita los dos cuando juntamos y encima después aparecía en alguna convocatoria Emil Martínez, Emil. que era otro, que era tremendo cuando se juntaban los dos ellos y como fueron de contemporáneos en selecciones con Peri. ¿A quién no le gustaba que le pusieran apodos? Yo creo que el más que había que llamarlo por su nombre Yo creo y ya aparecían con algo extraño ahí, les paraba la cara o se molestaba. Yo creo que Noel Valladares era el que más calmo era en ese aspecto de que era el más serio del grupo. Pero sí tenía apodo, Noel. Sí tenía. Por ser de Comayagua se hizo popular un apodo. ¿Cuál es? El Burro. El Burro. Así lo hemos conocido nosotros. No, ¿Cómo le decían? Yo lo conocí por el apodo de Pitallero. No sé. Y era el que más... No, él es más serio. más Él serio. era, sí bromeaba, pero no como lo que era Peri, era Rambo o algunos otros jugadores. Él era más calmado y más serio. Me hablaba Edgar de la experiencia que tomaron algunos futbolistas que jugaron en Europa frente a los otros muchachos que estaban en el balompié nacional. ¿Cómo era ese momento de preparar un encuentro por el entrenador? Hablamos de Reinaldo Rueda, que lo dirigió, de Luis Suárez, con el que tuvo también la oportunidad de estar en el proceso rumbo a Brasil, previo a un gran partido en el camerino del Azteca. No, nosotros normalmente siempre teníamos una reunión antes de salir para el estadio. Lo platicábamos, o un día anterior nos reuníamos y platicábamos, nos dábamos apoyo uno al otro, y eso era importante. Obvio que los jugadores que jugaban en el exterior siempre trataban de aconsejar al jugador que estaba acá por el roce internacional que tenía, que al final no cambia nada. Al final, si estás jugando en el Azteco, estés jugando en Italia, estés jugando en Honduras, cambia sí el nivel de juego que tienen los equipos, pero al final el escenario es el mismo. La cancha mide lo mismo, jugás contra 11, cambia sí lo que es los jugadores que tienen tal vez un nivel más elevado que otros. ¿Salió alguna vez a la cancha con nervios? Sí, normalmente. ¿En qué partido no llegaba en la condición que normalmente esperaba Edgar Álvarez o le pasó? ¿Recuerda alguno? Yo creo que el partido con que más nervios tuve fue la final que ganamos con Platense. Obvio porque yo tengo un gran sentimiento por Platense y quería que saliéramos campeones, creo que ese fue uno de los partidos. Ni siquiera pasó eso frente a Chile, frente a Suiza, en Sudáfrica, frente a México en el Azteca. Nervios siempre hay, pero yo creo que ese partido de la final que ganamos nosotros, creo que ese fue el partido que... Y de esos futbolistas amigos de selección, ¿quién era el más nervioso? Que había que estar atento porque si no se les iba. No recuerdo uno así específicamente, porque algunos incurren el nerviosismo. Se quedaban tranquilos. Algunos quedaban callados, cada quien maneja su manera. Por ejemplo, a mí me gustaba estar escuchando música antes del partido, a otros no les gusta, y cada quien tiene su manera de cómo interpretar el partido, cómo llevarlo. Está con nosotros al banquillo el futbolista internacional hondureño Edgar Álvarez. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con Edgar Anthony Álvarez. Reyes. ¿Sus padres viven? No, ya no. Edgar nunca fue un gran definidor. Nunca. Y esto es desde niño. Es que hay un motivo, el por qué creo yo, ya ahora que estoy ya retirado, yo cuando estaba pequeño jugaba en los barrios, jugábamos en la calle, siempre que llegaba enfrente del arquero, en vez de patear me regresaba y quería volver a driblar a todos para burlarme de ellos. Entonces creo que ahí se me fue formando ese concepto. Era bullying para los futbolistas. Exacto. Ya eso después, yo creo que eso fue lo que me sucedió a mí. A estos chicos así, que hay muchos en Honduras, aquí en Puerto Cortés, ¿cómo les dicen? Vulgarmente les dije pajeros. Así estaba. Sí. Eso le ocurrió
en el Azteca, ese recuerdo de niño, Edgar. Sacó al último defensa, queda frente a Osvaldo y no define. Siempre le reclaman por eso. Disparé, pero fue un churrito el que me salió porque yo lo tenía al pie derecho, que ahí es donde tenía que haber definido. Hice el enganche para acomodarme a la pierna menos hábil mía y no me fijo que por el otro lado viene entrando David Suazo, que él dice que me gritó, pero con esa cantidad de personas yo no lo escuché. Honduras ganaba 1-0 con gol de Rambo en el 2008. César, sí. Tiro libre. Y David reclamó después en el camerino, al final perdimos 2-1. Sí, perdimos 2-1. Me reclamó, pero no de mala manera, sino que fue más difícil la recepción y me quedó un poco rebotando. Quise pasarla por arriba del arquero, pero hizo una volada espectacular. Benaglio hace una parada impresionante. No, no se le esperaba. No me esperaba, la verdad, que llegara ahí. Tal vez si tiraba la definición rasante, creo que hubiera sido más efectiva. Que me dijeron después mi compañero, le hubieras tirado por abajo, pero ahí son fracciones de segunda en las decisiones que tiene que tomar uno. ¿Es el mejor partido de Honduras en el Mundial del 2010 ese frente a Suiza? ¿O se queda con el de Chile, que es en los dos que jugó? No es porque haya jugado, pero creo que ese partido contra el de Chile fue un partido que realizamos nosotros también, pero creo que con el de Suiza tuvimos, creo, si no me equivoco, más ocasiones. Hay otra jugada que ahora lo observamos. Centro. Ese centro. Póngalo, por favor, para que no, vea. ahí está. Entonces, ¿qué le dice a David Suazo después de esa? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Después de que me reclamó, le quise dar uno y no lo quiso aprovechar. Teníamos armonía en ese equipo. ¿Qué le dijo el profesor Reinaldo Rueda después de dirigir ese encuentro que fue el último y luego con su dilatada carrera en Sudamérica? No, felicitó porque se había realizado un equipo. El equipo jugó con un buen partido, el equipo jugó con personalidad, que era lo que se buscaba. Y creo que dejó buena sensación en ese momento de ese partido. Lastimosamente no pudimos pasar a la siguiente fase, que era importante para el fútbol hondureño, pero se dejó una buena impresión en ese partido. ¿Soñó Edgar Álvarez en hacer un gol en Copa del Mundo? ¿Cómo celebrarlo? Estuvo a punto de darse. De cerca. Y uno de los porteños que hizo un gol fue Tony Len en uno de los mundiales. Si hubiese repetido. Entonces, si hubiera repetido, hubiera sido bonito para el puerto, para la gente de Puerto Cortés, que otro porteño hubiera podido realizar un gol en un mundial. Bueno, una gran figura en ese proceso eliminatorio que al final una lesión lo priva de estar en el mundial es Carlos Costly. Hubiese sido diferente Honduras, aunque lo hubiera en esto, no existe, pero funcionaba el equipo mejor con Costly Pavón arriba. Pesó su ausencia en Sudáfrica. Recordemos también de que Rambo se perdió también. Y la ausencia de Rambo, desde luego. Entonces eran dos piezas fundamentales para la selección que quizás que hubiera pasado. Tal vez hubiera sido peor o tal vez hubiéramos hecho una mejor participación. Mi punto de vista, creo que hubiéramos hecho una mejor participación si hubiéramos contado con ellos también. ¿Cómo han sido los procesos posteriores en el Estadio Azteca? Sí participó en el Aztecaso y este es el proceso rumbo a Brasil. Y ahí sí se dio una gran presentación de Honduras donde después de ir perdiendo terminamos dándole estocada en un estadio casi inmaculado para los mexicanos, salvo Costa Rica y Honduras en procesos del eliminatorio ganaron. Sí, ahí se realizó el Aztecaso después de no haber podido hacer del que estamos hablando, el pase que no le servía a David. Ahí tuve la oportunidad de poder entrar creo que 15, 20 minutos y participar de ese Aztecaso, que creo que, bueno, quedó en historia porque no se había logrado. Ahí está un momento, ahora lo observamos, que hay un baile prácticamente para México que poco se da, y el ole de las Aztecas que sentían, porque eso sí lo oyen desde luego ahí en la cancha, y aunque se quisiera pasar inadvertido, Edgar, sí se escuche. Sí. La experiencia que uno tenía para poder manejar los tiempos del partido, obviamente. Así que entramos y no fue difícil porque en ese momento yo contaba con muy buenos jugadores. Y como dices tú, se armó una bonita jugada en esa que al final terminó casi siendo gol
La jugada se empezó de la izquierda, pasó a la derecha, después se fue por el lado izquierdo de nuevo. Hubo ahí una jugada donde fui a un choque yo, quedó la pelota para Kung Fu y se la rezagó a Benson, que pudo haber sido el 3-1. Lo crucificaron sí, a Benson después de esa jugada. Sí, pero creo que Benson siempre fue un jugador que hizo goles con la selección hondureña. Obvio que cuando fallas todo el mundo te va a criticar, cuando metes los goles todo el mundo te va a felicitar. Es cuestión de la que vive el deportista siempre. Edgar, ¿qué pasó en el camerino después de ese partido? No, era el gran paso Honduras. Ya subía entre los 3 primeros con ruta directa a Brasil. Euforia total porque imagínate una eliminatoria y le ganar allá a México que nadie se lo esperaba. Era una alegría bastante enorme. Así que fue importante para gritos, para ese grupo, abrazos. De todo hubo ahí. Y bien porque el equipo se había enfocado en ese partido, se había hablado en toda la semana sobre ese partido que era posible poderle ganar ahí a México, que había sido difícil años anteriores. Entonces se logró y fue un festín. ¿Le dolió que no lo convocara y haber estado en Brasil o...? No, porque yo creo que ya veníamos con una cierta edad, no tuvimos mucha participación en ese torneo. Ya estaba aquí en Platense. En la selección. Estaba en Platense y no había sido convocado continuamente a la selección, así que no lo sufrí mucho. Bueno, ¿se mantiene a pesar de hace ejercicio constante? O... Estoy queriendo hacer ejercicio de nuevo porque hemos subido un poco de peso. ¿Quién le puso mosca? ¿Y por qué? Mosca me puso el Rambo de la gente. Me puso porque como normalmente de pequeño andaba molestando aquí, molestando allá. Una vez me dijo, ya me tenés cansado, pareces mosca molestando en todos lados. Quédate quieto, me decía. Después me decían mosquito y de último me terminaron en diminutivo mosqui. ¿Y eso no le molesta? No. Que lo llamen por un seudónimo aquí algunos amigos cercanos en el pueblo. Normalmente me llaman Mosqui en vez de Edgar. No, entonces no hay problema. No hay ningún problema. ¿Algún conflicto de insultos, de racismo, sobre todo cuando pasó por casi una década en Italia, Edgar? Una vez lo sufrí, no recuerdo exactamente en qué estadio, pero... Yo como lo que viene a la gradería, lo que me conviene lo escucho y lo que no, me hago de oído sordo. Edgar, le agradezco por habernos acompañado y un mensaje a la juventud que allá tierra adentro a nivel internacional también lo vieron en grandes escenarios, en Italia, en Rumanía, en Uruguay, en Honduras y ahora quizás con los veteranos. Sí, me toca jugar con veteranos. No, el mensaje es... todos los sueños que ustedes quieran los pueden realizar, todo es cuestión de cambiar la mentalidad. A veces dicen, vos hablas siempre de mentalidad, pero es que el hondureño es capaz de hacer cosas muy buenas y muy importantes. Es cuestión de cambiar la mentalidad, cambiar algunos hábitos y todo es posible. Yo creo que contamos con un buen material humano para poder realizar grandes cosas. En lo futbolístico a los muchachos, mucha disciplina, mucha entrega, mucho compromiso y trabajar en sus deficiencias y fortalecer sus virtudes. Con nosotros en esta entrega especial al banquillo desde Puerto Cortés, Edgar Anthony Álvarez Reyes. Por su sintonía, muchas gracias.